Buenas tardes, bienvenidos todos a este nuevo curso de OIVE. Eh, Voy a empezar a compartir pantalla posteriormente porque normalmente tenemos una pequeña introducción sobre OIVE y sobre la dinámica de los cursos, pero en este módulo 1 no la veo. Os lo pasaremos con esa introducción para que lo tengáis. Como sabéis, la grabación que estamos haciendo y que haremos todos los días, junto con la presentación que ponemos en pantalla, pues todo eso se os irá enviando puntualmente a cargo de Paloma, con lo cual, bueno, para que tengáis como sobre todo la dinámica en la que se va a desarrollar el curso, para que lo tengáis claro y presente. Como no tenemos esa imagen, esa presentación, pues lo digo de palabra. Este curso consta de 8 módulos, es un poquito más corto que la mayoría del resto de cursos y se desarrolla pues, de lunes a jueves, es decir, los viernes no habrá clase, ni el sábado y domingo, por supuesto que tampoco, de lunes a jueves durante 1 hora. Yo hago todo lo posible por dejar 10 minutitos al final para preguntas y respuestas, pero muchas veces pues hay mucha materia que contar y se me va el tiempo. No obstante, tenéis el chat donde podéis en cualquier momento escribir las preguntas o las consideraciones que veáis oportunas y también sentiros con libertad para interrumpirme en cualquier momento, abriendo vuestro micro y expresando la pregunta que tengáis en ese momento. Para eso tenéis total confianza y total libertad para hacerlo. ¿Vale? Lo que me interesa es que se resuelvan las dudas. Aparte de contar yo los argumentos que tengo que contar cada día, me interesa mucho que esas dudas que tenéis o que os puedan ir surgiendo sobre la marcha durante las clases, pues que rápidamente queden resueltas, que no queden nunca en el aire. ¿Vale? Eso es importante. Luego, os pido a partir de ya, muy, muy, muy importante, todos los días tenemos que poner todos el nombre y apellidos en el chat, que va a ser una manera de pasar lista. Va a ser una manera de que pues, justifiquéis vuestra asistencia a las clases, ya que tenemos un 70% de asistencias permitidas, menos del 70%, pues ya no te daría derecho a realizar el test final, ese test con 12-15 preguntas cortas, donde, bueno, pues pasándolo, aprobándolo, tendríais acceso al diploma acreditativo de la OIB firmado por el presidente de la organización. ¿Vale? Entonces es importante que todos los días pongáis el nombre. Muchos de vosotros ya habréis hecho otros cursos, ya os sabéis la dinámica, pero para quien sea nuevo que lo tenga presente, yo intentaré recordároslo todos los días. Y hay que poner el nombre y apellidos, ¿de acuerdo? Más cosas. Bueno, pues estos cursos los organiza la Organización Interprofesional del Vino de España, que es una organización sin ánimo de lucro que se encarga de fomentar la cultura del vino, hacerla más cercana al consumidor, también a los trabajadores del sector de la hostelería, en los cuales en estos cursos hay muchos de vosotros trabajáis en la hostelería y queréis ampliar conocimientos. Entonces, bueno, pues OIBE realiza durante todo el año un montón de actividades pues para divulgar nuestra cultura del vino español y destacar un poco las bondades para que seamos más conocedores y de ese modo apreciemos mucho mejor el vino. Siempre desde un consumo responsable, por supuesto. Bien, pues hecha esta pequeña introducción, vamos a compartir pantalla con la materia de hoy. A ver si se amplía ahora. Bien, lo primero, bueno, pues este curso de elaboración de vinos donde vamos a abordar los diferentes tipos de elaboraciones que junto con las variedades y los diferentes climas y suelos, pues al final nos van a dar una muy amplia, una amplísima oferta de vinos diferentes que pues nuestra misión como wine lovers, como amantes del vino, es explorar todas esas opciones que nos ofrece el panorama vitivinícola español, probando variedades que no conocemos, catando vinos de diferentes denominaciones de origen más desconocidas,
diferentes tipos de elaboraciones que vamos a conocer, como digo, en este curso. Así que, bueno, pues ese es el objetivo inicial de este curso. Bien, muchos me conocéis, otros no, así que, bueno, pues toca presentarse. Yo soy Israel Gómez, me he dedicado durante más de 20 años a la hostelería, tanto en Madrid, Marbella, en Londres, 4 años y medio, y bueno, con suerte participando en proyectos de gran interés, en restaurantes de alto nivel, hoteles de 4 y 5 estrellas, y bueno, todo eso me ha servido para aglutinar un conocimiento que desde hace años lo estoy volcando en la docencia. En la actualidad, eh, ya no estoy en hostelería propiamente dicha, hago eventos, por supuesto, pero mi principal actividad es dar clases, es la docencia, tanto en servicio de vinos como en análisis sensorial, no solo de vinos, sino también de otros productos, por supuesto. Ahí tenéis mis datos, mis redes sociales, mi correo electrónico, así que a partir de ahora ya me tenéis como contacto para lo que necesitéis respecto al mundo del vino. Cualquier duda, cualquier consulta que necesitéis hacerme una vez terminado el curso, pues estoy a vuestra disposición. Bien, pues vamos con este módulo primero, este módulo 1, donde pues todavía no vamos a hablar de vinificaciones, de elaboraciones de vino, pero nos vamos a poner en la antesala de ello. Quienes estáis cursando el curso de la calidad de los vinos que se hace por la mañana, pues esta parte del ciclo vegetativo ya la hemos abordado también. Lo único, bueno, pues aquí en este curso se hace desde ligeramente un enfoque diferente, un poquito más de amplitud. Y bueno, pues hoy lo dedicaremos a el trabajo en el campo, que es lo que, si el curso se titula Elaboración de vinos, eso se hace en la bodega, obviamente. Bueno, pues nosotros que estamos en la bodega esperando que venga la vendimia, qué es lo que nos vamos a encontrar? ¿Qué es lo que va a llegar? ¿En qué condiciones y de qué manera? Y en función de esas condiciones y de esas características de la vendimia, de las uvas que traigamos a bodega, pues elaboraremos unos tipos de vinos u otros. Así que vámonos al campo. Lo que vamos a revisar hoy es el ciclo biológico de la vid, el ciclo vegetativo, es decir, un año entero en la vida de una planta de vitis vinífera y qué cambios y qué situaciones se van sucediendo durante el paso de los meses, hasta llegar al momento crucial que sería, obviamente, la vendimia. Todo esto va a depender del concepto de terroir, terroir. Lo voy a poner en el chat, ya aprovecho, lo inauguro. El concepto de terroir, que es una palabra francesa, que no tiene traducción al español, se nos puede ocurrir que está hablando de terruño, esa palabra que también se utiliza mucho en el mundo del vino, el terruño. Sin embargo, terroir es una palabra que no solo abarca la composición del suelo, como veis, es uno de los elementos, por supuesto, la composición del suelo, la textura, etcétera, sino también abarca el clima y las tradiciones y culturas técnicas ancestrales de cada comarca, porque en cada comarca pues hay una tradición que va pasando de bisabuelos a abuelos, a padres, a hijos. Esa tradición propia de esa zona, de esa comarca, es el modo tradicional que han tenido los lugareños del lugar, de esta comarca, para elaborar los vinos, ¿no? Con una serie de variedades, una serie de técnicas, adaptándose también, obviamente, a ese clima común y a ese suelo común. Con lo cual, el concepto de terroir abarca todos los elementos de la calidad del vino en el campo, que bueno, pues van a depender aparte de, obviamente, de la variedad de uva, de ese ciclo vegetativo que vamos a ver ahora, ese ciclo biológico que vamos a ver ahora, de los tipos de variedades, pero también va a depender esa calidad del suelo, del tipo de suelo donde estemos, del clima, tanto el modelo climático general como el microclima de nuestra parcela, de nuestro viñedo, y por supuesto esas tradiciones que nos han sido transmitidas y que en nuestra tierra, en nuestra comarca, en nuestro valle, pues son las prácticas que se suelen utilizar habitualmente. A ver si quiere avanzar.
Ahora. Bien, pues vamos con ese ciclo biológico o ciclo vegetativo de la vid. Eh, Normalmente este ciclo va a pasar por determinadas etapas. Siempre lo que vamos a comentar está basado en el hábitat ideal de la vid, que son los climas templados. Todo el marco mediterráneo, climas templados, aunque también hay viñedos en climas más tropicales, en climas más fríos. Bueno, pues va a depender, ese ciclo biológico se va a ver alterado o cambiado en función del clima. Vamos a centrarnos un poco en cuanto a fechas, etcétera, pues en lo que corresponde al marco mediterráneo, a este clima templado. Es el hábitat ideal de la vid. Clima mediterráneo no significa que solo se dé en la zona mediterránea. Podemos tener, el clima mediterráneo es un modelo climático, donde los veranos no son muy calurosos, los inviernos no son muy fríos y las lluvias se concentran normalmente en otoño o primavera. Eh, Ese modelo climático se puede replicar o se puede dar también esas condiciones en zonas lejanas, como puede ser en Chile, como puede ser en algunas zonas de California, de la costa oeste americana, ¿vale? Pues para que sepáis que cuando hablamos de clima mediterráneo no solo nos estamos centrando en los países de la cuenca mediterránea. Entonces, en estos climas templados vamos a seguir esta serie de pasos. Vamos con el primero, que sería en invierno, el reposo vegetativo, la hibernación de la planta. Cuando va acabando el otoño y comienza el invierno, pues es el momento en que toda la planta se ha recubierto de protección para esos fríos que llegan, y esa protección es simplemente pues que las partes verdes se han maderizado, se han hecho leñosas, como veis ahí, protegiéndose para que si estamos en una zona donde va a haber heladas o nevadas, etcétera, pues que no haya partes verdes que se pudieran helar y dañar al resto de la planta. Comenzar ahí un problema de salud en nuestra planta. Así que la planta de manera natural se maderiza, se hace leñosa, pero el viticultor también ahí va a intervenir en ese trabajo de poda de invierno. La poda de invierno es ese momento en el que la planta está comenzando a maderizarse, ya se ha maderizado casi en su totalidad y nosotros lo que hacemos es cortar partes verdes que pudieran quedar y también esa poda de invierno va a ser una poda de formación o de conducción de la vid, porque de ella dependen de esta poda. Si es muy agresiva o menos, depende la posterior mayor o menor producción de uvas que va a tener esa planta. Si hacemos una poda muy corta, pues tendremos finalmente menos producción. A lo mejor es lo que queremos, ¿vale? Eso no significa nada. Hay una dicotomía de pensar, el viticultor pensar qué quiero, cantidad o calidad, o ambas cosas, ¿no? Entonces, si queremos calidad, hemos de limitar el vigor, la productividad de nuestras plantas. Y también tenemos plantas o tenemos variedades de vid que son mucho más productivas, muy vigorosas y que requieren podas cortas. Hay otras que bueno, pues no pasa nada por dejarle una poda larga porque no son excesivamente productivas. Entonces, bueno, para que nos dé algo de producción, dejamos una poda larga y así tendremos más probabilidades de tener una producción deseada. ¿Vale? Entonces, esa poda de invierno es crucial para proteger a la planta respecto a los fríos del invierno, para que no se congele y también para mm, hacer una previsión de la productividad que nos dará luego en primavera y verano. Entonces, en este reposo vegetativo, el suelo, la temperatura media del suelo va a estar por debajo de los 10 grados y a veces muy por debajo de los 10 grados, y que sepáis que por debajo de los 10 grados de temperatura media en el suelo, la planta, pues de manera natural, hiberna, de manera natural no absorbe nutrientes, las raíces paralizan su actividad, deja de fluir la savia y por tanto se produce ese reposo. Y lo de reposo subrayado porque es una parte necesaria para que la planta se regenere
y cuando surja la brotación, ese punto 2, que es el inicio de la brotación, el desborre, pues digamos que tenga energías. Es como nosotros, ¿no? Al día necesitamos dormir unas horas para al día siguiente poder rendir. Pues la planta también se ve muy beneficiada por este reposo vegetativo. En esas zonas tropicales que mencionaba, donde la temperatura del suelo puede que esté incluso en invierno por encima de los 10 grados, pues la planta no reposa y puede incluso darnos hasta 2 vendimias al año, hasta 2 cosechas al año. Perdona, Israel. Sí, ¿Existe alguna zona donde se cultiven Bueno, vides lo diré otra vez que es aquí. y a ver un segundito que es que hay alguna interferencia. No, no, pasa por la puerta. Venga. Déjame que os silencie a los dos y ahora abre el micro otra vez, por favor, porque vale, no te oigo. Sí, sí. Ya, ahora ya abre el micro otra vez, por favor. Y es la buenas pregunta. tardes. Mira, mi Sí, pregunta era si hay alguna zona del mundo en la cual se cultive vid y, y no haya reposo vegetativo. y no haya Porque, reposo vegetativo. sí, por Sí, ejemplo, los trópicos. claro, las zonas cercanas al trópico, en zonas de Ecuador, de Perú, y sobre todo en Brasil recientemente, se ha, se ha certificado la primera denominación de origen del mundo de vinos llamados tropicales, es decir, que producen 2 vendimias al año. Es la denominación de origen del Valle de San Francisco, en Brasil. Recientemente se ha autorizado esa denominación de origen, se ha certificado y es la primera en el mundo de vinos tropicales. ¿E influye esa característica o esa peculiaridad en la calidad de los vinos o no? Sobre el papel, yo esos vinos de Brasil aún no los he probado, estoy deseando. Sobre el papel, como digo, este reposo vegetativo es necesario para esa regeneración de la planta y también del suelo, obviamente, porque la vid no es como otras plantas otros cultivos que cultivamos y arrancamos la planta entera, cuando toca la cosecha, arrancamos la planta entera y luego, pues a lo mejor a ese suelo plantamos otra cosa para regenerarlo o no plantamos nada, lo dejamos en barbecho. Sin embargo, la vid todos los años está extrayendo nutrientes de ese mismo suelo, con lo cual el reposo vegetativo es positivo para la planta y también para la regeneración del suelo. Por eso, en esta época de reposo vegetativo, aparte de la poda, el viticultor también va a airear el suelo, va a trabajar el suelo para evitar apelmazamientos y para regenerar la microfauna que hay en ese suelo y que es muy necesaria para la salud del mismo, ¿no? Vale, mucho. También, pues, si añadimos herbicidas, pesticidas y químicos al suelo, pues realmente ese reposo vegetativo es un descanso también para ese suelo porque no vamos a incorporar ningún elemento. Lo ideal es hacer esos arados para airear bien la tierra, para no evitar apelmazamientos, para que esté suelta y también pues para favorecer esa reactivación de la microfauna del suelo. Vale, gracias. Nada, y pasamos al momento donde termina el reposo vegetativo, cuando las temperaturas del suelo, las temperaturas medias diarias comienzan a estar por encima de esos 10 grados centígrados. Cuando están por encima de esos 10 grados centímetros, acordaros que habíamos hecho una poda en invierno, habíamos dado cortes, al fin y al cabo son amputaciones que le hacemos a la planta y quedan unas heridas, ¿no? Unas brechas ahí, unas grietas de ese corte, esos cortes que hicimos en la poda de invierno, que le duele menos a la planta porque la planta estaba totalmente maderizada, pero las heridas, digamos, las brechas están ahí. Y por esas brechas va a empezar un fenómeno que es muy, muy bonito de ver, que es el lloro, aunque suene triste, el lloro de la vid. El lloro es cuando las temperaturas del suelo comienzan a estar por encima de esos 10 grados, la planta ya, las raíces empiezan a reactivarse de nuevo, empiezan a captar nutrientes y a emitir savia a las diferentes plantas, a través del tronco, a las diferentes plantas de la parte de la planta. Entonces, esa savia, de momento, como no hay hojas, no hay frutos, eh, pues se va perdiendo por esas grietas. Por eso se dice que la planta llora, que la vid llora porque caen esas gotas
de savia por los cortes de la poda que hicimos en invierno. A veces es impresionante ver cómo hay un auténtico charco alrededor de la planta de ese momento del lloro. A partir del lloro comienza el desborre, donde empiezan a surgir por esos cortes también brotes, pequeños brotes muy tiernos, cubiertos de una especie de seda blanca, que es la llamada borra, y que contiene información genética, información cromosómica de la planta. Entonces empieza ese brote a surgir, a aflorar, cubierto de borra, y es cuando posteriormente, a ver si quiere pasar, llegaremos a la apertura de las hojas, esa apertura de ese brote que se deshace de la borra, de esa seda inicial, y empiezan a abrirse las hojas. Una vez que ya esos brotes van surgiendo, pues llegamos a bastante avanzada la primavera, mes de abril, principios de mayo, pues comienza el proceso de floración. Empiezan a surgir una serie de racimos. A ver si encuentro un collage de fotos de estos procesos fenológicos y os lo envío para que tengáis la imagen mucho más clara de este proceso, ¿no? Que además son fotos muy bonitas. Lo intenté buscar para el curso de calidad de los vinos, pero no lo encontré, y haré mañana o el fin de semana haré una nueva búsqueda para ver si el lunes os lo puedo facilitar. Bien, entonces surge esos racimos de flores, ¿vale? Que curiosamente crecen hacia arriba. El racimo, como se intuye en la foto y como sabéis todos, pues cuelga hacia abajo por el peso, por la gravedad. Sin embargo, estas flores son muchas flores muy pequeñitas, muy frágiles, y ese pámpano que se llama, plagado de florecitas, pues crece hacia arriba. Entonces, bueno, pues se desarrollan esas flores hermafroditas que deben ser polinizadas para que se conviertan luego en fruto, para que cuajen. Esa es la época, el momento del cuajado. Entonces, cuando esas flores comienzan a cuajar, se hacen pequeñas guisantitos, pequeñas bolitas redondas y verdes, que bueno, pues son las futuras bayas, las futuras uvas. Este periodo entre floración y cuajado puede durar en torno a 30-40 días. Y luego hay, no todas las flores que salen, porque son muchas las que salen por racimo, no todas se polinizan y no todas cuajan en racimos. Y luego hay variedades que tienen más facilidad para el cuajado y otras todo lo contrario. Ese es el defecto, el problema que tiene, por ejemplo, la variedad garnacha con el corrimiento de racimos. Es decir, que de 100 flores que salgan, pues tan solo unas pocas bayas cuajan. Entonces, ya acordaros de lo que decíamos de la poda. Si sabemos que la garnacha tiene ese problema, bueno, pues vamos a dejar una poda larga, porque sabemos que muchas de las flores no van a cuajar. Entonces, tendremos que dar más opciones, que haya más pámpanos de flores para que cuajen el mayor número posible de ellas. Pues ya son decisiones que vamos tomando en función de nuestro clima, de nuestro suelo, nuestra variedad de uva, etc. Y luego ya, una vez que tenemos ya esos guisantitos, que ya no son flores, ya son unas pequeñas bayas verdes y muy, muy ácidas, muy amargas, de sabor acre, no se pueden tomar. Bueno, se pueden tomar, pero sin sufrir. Es imposible sin sufrir. Entonces, ya van teniendo un ligero peso, y ese pámpano de flores que crecía hacia arriba ya se va poniendo en horizontal, y cuando vaya cogiendo más peso esa baya, esas uvas, ya se pondrá hacia abajo por el peso y por la gravedad. Cuando ya estemos en la siguiente fase, que sería la fase de embero. El embero es el cambio de color que experimentan las uvas, ese guisante verde, que bueno, pues cuando son uvas blancas irá tornándose hacia un amarillo verdoso, y cuando son uvas tintas se irá tornando hacia un azulado, color violeta, amoratado, a veces casi negro, en algunas variedades, ¿no? Esa es la fase de embero, es el cambio de color, y es el momento que marca el comienzo de la maduración de la uva, el momento crucial y más importante
para el viticultor, ¿no? Cuando empieza a dormir menos horas pensando en que no venga ningún granizo, bueno, también en la floración, ¿no? Cuando cuando estamos en el momento del desborre, que está saliendo el brote, o en el momento de floración, que las florecillas son muy frágiles, como digo, pues una tormenta fuerte, un granizo, que es muy común en primavera, en nuestro clima mediterráneo, pues al final puede acabar con gran parte de nuestra producción. Entonces, por eso son momentos un poco de nervios y de ahí en adelante, ¿no? Porque en el desborre, con el brote frágil y en la floración, con las uvas también y los guisantes o las bayas verdes tan pequeñitas, pues son muy frágiles. Pero en el embero también, y cuando las uvas están a punto de madurar, pues también cualquier inclemencia meteorológica puede dar al traste con nuestra producción. Así que bueno, continuamos con el embero, que es ese cambio de color. También puede durar 35 o 40 días y es el momento que coincide con el agostamiento, cuando esas partes verdes comienzan a convertirse en madera mmm, de cara ya al futuro, la futura hibernación. Ya se van, en este momento ya las partes verdes, los brotes ya se van convirtiendo en madera y tan solo quedan como partes verdes las hojas y los escobajos. El escobajo es esa parte verde, esa prolongación del sarmiento, de la rama que aloja las uvas. Eso es el escobajo. Bien, entonces esta fase, como digo, es crucial observarla y marca el inicio de la maduración. Si nuestro viñedo no está bien soleado, pues este embero se puede producir de manera irregular. Es decir, algunas plantas o algunos racimos van a recibir más sol, con lo cual van a emberar antes, y otros racimos que están más sombreados o más ocultos puede que tarden más en emberar. Eso lo tiene que observar el viticultor, porque lo que queremos, lo ideal, es una vendimia homogénea cuando llegue el momento. Muy rápido. ¿Vamos bien? Continuamos con la maduración. Vale. Si tenéis alguna duda, ya sabéis que me podéis interrumpir, por favor, en cualquier momento. Algo que no entendáis. Somos mucha gente y habrá diferentes niveles de conocimiento, lo cual no me importa, por supuesto, y de hecho agradezco que haya gente con buen nivel, porque también sus preguntas van a ser más específicas y van a ayudar al resto, incluso me vais a ayudar a mí, y los que menos sabéis, pues aprende, tampoco el nivel va a ser a nivel químico, a nivel excesivamente técnico, con lo cual es adaptable a todos. Sin embargo, bueno, pues puede que haya alguna palabreja o algún concepto que no entendáis, no tengáis miedo y ni os dé vergüenza en hacer la pregunta, porque seguro que con esa pregunta vais a ayudar a otros compañeros que sí que les da un poco de vergüenza. ¿Vale? Pero vamos, aquí estamos todos en familia. Podéis interrumpir en cualquier momento. Siempre en orden, pero podéis interrumpir. Bien, pues vamos con la maduración. Ya las plantas, perdón, las bayas. Venga, adelante, dime. Disculpa, después de la fase 4 en Vero, ¿es la fase de maduración o hay otra en medio? Sí, ya comienza, Vale. pero marca el inicio de la Los maduración. números. Ok, vale. Que pone 6. Vale, vale. Perdón, Vale. perdón. Muy observadora, muy observadora. No, directamente pasamos a la maduración, sí. Luego lo cambio para que no os confunda. Gracias. Y bueno, pues la maduración, ya estamos a mediados de verano y se va a prolongar hasta el momento de la vendimia. Va a tener su culminación en la vendimia, que será pues a inicios del otoño. Puede ser en septiembre o puede ser en octubre. Entonces, bueno, pues en este momento la uva comienza, ya ha cambiado de color y comienza a aumentar el peso y su tamaño va ganando en tamaño y, bueno, pues ocurre una serie de cambios en lo que es la pulpa y la piel. Luego vamos a ver las partes de la uva un poco para ver lo que hay en cada parte y lo que aporta cada parte a la calidad de los vinos, pero en principio durante este periodo de maduración los procesos principales que se producen son el aumento de la cantidad de azúcares gracias al sol que da en verano, en esta época de maduración, van aumentando los azúcares de la pulpa tiene, ahora lo vamos a ver, agua, azúcares y ácidos principalmente, entonces va a aumentar la cantidad de azúcares, lo cual es positivo, porque esos azúcares luego en bodega son los que se van a convertir en alcohol. Pero es como una balanza.
donde a medida que suben los azúcares, a medida que hace mucho sol durante ese verano y van subiendo mucho los azúcares, la acidez también va bajando. Y lo ideal para la calidad de los vinos es que tengamos un equilibrio entre ambos. En zonas cálidas, pues obviamente, como intuiréis, suben mucho los azúcares y baja bastante la acidez, por regla general, y en zonas frescas, pues no hay tanta insolación, con lo cual los azúcares no suben tanto, vamos a tener vinos con un cuerpo medio y no tan potente como en zonas cálidas, pero la acidez se mantiene más, no se pierde tanta acidez en zona fría. Con lo cual ya tenemos la personalidad de vinos, así muy a rasgos generales, de zonas más frescas y de zonas más cálidas, en función de ese proceso de maduración que consiste en eso, en el aumento de los azúcares y paulatinamente disminuyendo la acidez. Cuando la valla es un guisante, hay todo acidez y nada de azúcares. Pues ese proceso se va invirtiendo con la maduración, van aumentando poco a poco los azúcares y bajando poco a poco la acidez. La maduración también se suele hablar de un proceso de 40-50 días, lo cual pues al final son esos 3 meses y medio, más o menos 3 meses, desde que la planta despierta, desde que la planta finaliza su hibernación y hasta el momento de la vendimia. Realizamos la vendimia y el proceso continúa. Ya, bueno, pues las hojas, un mes aproximadamente, mes y pico después de la vendimia, pues con la llegada, con el otoño bastante avanzado ya, pues comienzan a caer las hojas, empiezan primero a cambiar de color y luego ya van cayendo y como habíamos visto en las fases de envero y maduración, la planta ya se había maderizado, con lo cual quedarán algunas partes verdes que serán las que podemos, junto con los sarmientos que no queramos que den producción al año siguiente. ¿Vale? Entonces, bueno, pues después de esa caída de las hojas es cuando se reinicia, ya va a llegar el invierno, hacemos esa poda de invierno, trabajamos el suelo y el viñedo continúa su ciclo vegetativo. Bien, como comentábamos, influencia importante en la calidad de los vinos y en las técnicas que vamos a aplicar en el campo y en el viñedo dependen del tipo de suelo y del tipo de clima que tengamos. Los suelos, bueno, pues vamos a atender primero a la composición del suelo, que en España pues predominan unos suelos de alta calidad para la viticultura como son los suelos calizos, pero también tenemos otros suelos como otros sustratos bastante, a nivel cualitativo, bastante interesantes, como pueden ser los suelos de granito, las rocas de granito, los terrenos pizarrosos, en Canarias terrenos volcánicos, que todo eso, pues como os estáis imaginando ya, la raíz penetrando en profundidad en el suelo, pues va a ir absorbiendo sales minerales de los diferentes sustratos donde se encuentre y al final eso también va a condicionar de alguna manera las características de los vinos que surjan de allí. Y también vamos a atender no solo a la composición del suelo, sino también a la textura del suelo. Si es un suelo con un grano más fino, es decir, de barros, de arcillas, o un suelo un poquito más grueso de arenas o gravas, o salpicado de muy diferentes texturas, bueno, pues todo eso va a condicionar también, por un lado, que el suelo esté más o menos aireado, cuando las partículas son más gruesas, piedras, gravas, arenas, el suelo va a estar más aireado, la raíz va a poder penetrar mejor porque ese suelo no se va a apelmazar, la raíz va a poder encontrar su camino y bueno, pues podemos tener un suelo franco, por ejemplo, que leeréis o escucharéis en algunas ocasiones. Un suelo franco significa que tiene más o menos iguales proporciones de todas las texturas, que tiene algo de arcilla, algo de arena, algo de gravas, algo de piedra, más o menos grandes. Eso es un suelo franco. Cuando se habla de un suelo franco arenoso, bueno, pues es un suelo que tiene de todo, pero predominan las arenas, para que os familiaricéis con la nomenclatura de los suelos. Un suelo suelto, un suelo con partículas gruesas, lo que va a hacer también es que el agua, cuando llueve torrencialmente, que drene muy bien. Nos interesa que el agua que de lluvia drene hacia abajo para que se aloje en las sucesivas capas que haya en el subsuelo
y que quede ahí almacenado como reserva, y así la raíz va a tener que sufrir para buscarlo en profundidad, buscar ese agua en profundidad. Si el agua queda, el suelo está muy apelmazado, una arcilla que se ha cementado, digamos, y se forman charcos después de una lluvia, pues al final la raíz se va a volver perezosa, ¿vale? Y nos interesa que la raíz profundice lo más posible por el bien de la planta, por la longevidad de esa planta y por la calidad de las uvas que surjan de ella. Y luego, bueno, pues tenemos el factor climático que influye de manera crucial en Perdona, las características. perdona, Sí, una cosa, no confundir lo que has dicho del suelo franco arenoso, franco calcáreo, etc., con pie franco, ¿correcto? no, claro, el pie franco es otra cosa, no tiene nada que ver. Gracias. Creo que en este curso no hablamos de injertos, portainjertos y tal, pero bueno, ya que lo mencionas, cuando veáis en la etiqueta que pone pie franco, en la etiqueta no suele ponerlo de suelos arenosos, bueno, a lo mejor lo ponen, pero es una información que no es obligatoria. Y bueno, y lo de pie franco tampoco, pero si yo tengo un viñedo en pie franco, me interesa ponerlo porque es un elemento distintivo, me diferencia del resto. Pie franco significa que nuestra planta no está injertada. Hace unos siglos, a final del siglo XIX, hubo una plaga que atacó a la vitis vinífera europea, pero se descubrió que la vitis americana, las plantas americanas, vitis rupestris, vitis riparia, vitis lambrusca y otras muchas, pues eran resistentes, porque el insecto que atacó a la vitis europea es un insecto de origen americano. Entonces las plantas americanas habían desarrollado a lo largo de milenios pues defensas y inmunidad contra este bicho, este insecto. Entonces la solución en el viñedo europeo fue poner raíces o pies de vitis americanas e injertar en esos pies la vitis vinífera, que es la que da mejor calidad de frutos para elaboración de vinos. Entonces, todas las plantas, o un amplísimo porcentaje de las vitis europeas, están injertadas con vitis americanas. Sin embargo, en algunas zonas inaccesibles donde ese bichito no accedió, pues se han podido mantener algunos viñedos, algunos pequeños puntos aislados, sin necesidad de injertar, porque el insecto no accede a esas zonas. Entonces, esas vides sin injertar, que son muy pocas, pues al final es un factor de calidad o de diferenciación, y es lo que se llama pie franco, pie sin injertar. Bonito paréntesis. Ahora continuamos con el clima. Entonces vamos a estudiar el modelo climático de nuestra zona, de nuestra ciudad, de nuestra provincia, que es un modelo climático general. Podemos hablar de, en España, en el norte un clima atlántico, en la cordillera cantábrica, en Galicia, clima atlántico, clima mediterráneo, que es el que más predomina, y clima continental, que sería en el centro de la meseta, en la meseta tanto norte como sur, sobre todo en la meseta norte, hay un clima más tipo continental. Y luego, bueno, pues híbridos entre ambos, ¿no? Habrá zonas donde estamos en zona cálida, estamos en Castilla-La Mancha, una zona muy cálida, en Toledo, por ejemplo, pero nuestro viñedo está a 900 metros y orientado al sureste, por ejemplo, que le da menos el sol, o solo le da al viñedo el sol un poco por la mañana a mediodía, pero luego en las horas más potentes de la tarde, en verano, no le va a dar el sol o le va a dar menos, con menor intensidad. Entonces tenemos un clima cálido, pero con matices de otras influencias, ¿vale? Entonces, por eso digo que es interesante saber, bueno, pues estoy en Toledo, vamos a seguir con el ejemplo, y el clima es continental con influencias mediterráneas. Fenomenal. Pero ahora vete al campo, vete a tu parcela y estudia el clima de tu parcela en concreto. Ahora vamos a ver la orientación del viñedo, como acabo de insinuar hace un momento, pues que también influye en modificar de alguna manera las condiciones climáticas que tengamos en ese modelo general. ¿Vale? Ese viñedo en Toledo a 800 metros no va a hacer tanto calor, porque está a bastante altitud, entonces, bueno, pues tendremos unas condiciones de temperaturas medias un poco más frescas que abajo en el valle. Y luego, bueno, pues si tenemos climas muy lluviosos,
nuestra zona se caracteriza por eso, pues tendremos otras amenazas. Ya no será tanto el sol, sino quizá la acumulación de lluvias, esos charcos que decía, que al final, si permanecen durante días en nuestro viñedo, van a propiciar la proliferación de hongos y esos hongos van a atacar a nuestras vides. Entonces, en esa comarca que es muy lluviosa, todos ya en esa tradición de padres, abuelos a hijos, etcétera, pues ya nos han transmitido que tenemos que luchar contra este problema que año tras año pues nos ataca. Entonces, bueno, buscaremos airear nuestros viñedos para que la lluvia, el agua no se quede acumulada en los racimos y generando ese pudrimiento, esos hongos. Tendremos unos suelos con buen drenaje para que no se acumule el agua y bueno, pues veis como todo está relacionado. El tipo de suelo, con el clima y con las tradiciones o cultura. Todo eso es lo que conforma el terroir y es lo que, de alguna manera, las denominaciones de origen que se circunscriben a una zona geográfica, pues intentan aglutinar todas estas características comunes de los viticultores inscritos en esa DO y, bueno, de alguna manera, marcar las pautas que durante siglos han dado mejor calidad o mejores resultados en esa zona en concreto, teniendo en cuenta el tipo de suelo y teniendo en cuenta el tipo de clima. Y como decía, la orientación es muy importante, sobre todo, imaginaros ahora con el cambio climático, los últimos 50 años, ese medio grado que ha subido de temperaturas medias en el mundo y esa menor cantidad de lluvias a nivel general en el mundo en esos últimos 50 años, pues está cambiando un poco las estrategias, ¿no? Como decía, si tengo un viñedo en zona cálida, voy a intentar plantar, si quiero plantar un viñedo en zona cálida, tendré que buscar una mayor altitud para que las temperaturas medias no sean tan intensas y tendré que buscar quizá una orientación. Cuando buscamos la mejor orientación posible en una zona fría, por ejemplo, una zona que adolecemos de horas de sol y tenemos que captar la mayor insolación posible para que nuestras uvas maduren, pues la mejor orientación será sur-suroeste. ¿Por qué? Pues porque en verano, en la época de maduración, que es la que nos interesa, ¿cuándo hace más calor? Pues a partir de las 11:30 de la mañana, por ahí, las 12, hasta las 6, 7 de la tarde. Bueno, las 6 todavía hace calor en la zona centro, por lo menos, ¿no? 7, 8 de la tarde, es decir, vamos a orientar nuestro viñedo hacia el mediodía, hacia el sur y un poco hacia el poniente. La insolación al amanecer es mucho más suave, más tenue y menos efectiva para la maduración de la uva. Sin embargo, si estamos en zona cálida, pues a lo mejor sí interesa sur-sureste, que nos dé el sol pues al amanecer y luego en las horas más potentes a las 11:30 a 1:30, 2:30 de la tarde, 3, y luego ya que nuestro viñedo no esté tan influenciado entre las 4, las 5, las 6, las 7 de la insolación tan potente que hay en esas horas. Estoy hablando de situación en España, ¿no? Luego habrá otras latitudes donde pueda ser algo diferente. Sobre todo, si cambiamos de hemisferio, todo es al contrario, ¿no? Y bueno, pues hablando de esos trabajos en el viñedo, ya os he comentado esos trabajos en la época de hibernación, trabajo de airear el suelo, de recomponer el suelo, reactivar la fauna y la poda de invierno, que es tanto para proteger de heladas las partes más sensibles, más verdes, cortándolas, como también para dirigir la producción, la futura producción que tendremos en verano, ¿no? El verano siguiente, ¿vale? Luego, durante los diferentes estados que hemos estado viendo, la floración, por ejemplo, la maduración, bueno, pues si vemos que tenemos racimos que están muy sombreados precisamente porque las propias hojas de la planta están dando sombra a algún racimo en concreto y por eso no ha cambiado de color, no ha enverado bien, no está madurando al mismo ritmo, pues será conveniente hacer un deshojado, que se llama, es decir, eliminar hojas para que el sol incida directamente en nuestros racimos. O si estamos en una zona cálida, muy cálida, pues a lo mejor ese sombreado nos es favorable para que no madure demasiado rápido y no perdamos demasiados ácidos. Como veis, hay que estudiar la condición de cada parcela para saber qué tratamientos o qué técnicas utilizar. Luego están las podas en verde, también para eliminar masa foliar, y el aclareo de racimos.
el aclareo de racimos es cuando de repente nuestra planta está dando más kilos de los que nosotros queríamos. Bueno, pues podemos incluso cortar algunos racimos prematuramente para que esa savia que está fluyendo, pues toda esa energía, esos nutrientes, se concentren en unos pocos racimos y no se esparzan entre demasiados racimos, con lo cual perderíamos calidad. ¿Vale? Esas también son decisiones que hay que tomar. Hay quien lo hace porque si sabemos que los pajaritos, las aves, que son muy listas, cuando solo se van a comer las uvas cuando estas están maduras. Cuando están verdes no las atacan, pero cuando están maduras se las comen. Entonces, bueno, pues será conveniente, o algunos viticultores ven conveniente hacer el aclareo de racimos en ese momento y tirar esos racimos al suelo para que con suerte los animales, y entre ellos los pájaros, pues se coman esas uvas del suelo y dejen en paz a las que están en la planta, ¿no? Eso también depende de los viticultores, pero pueden hacerlo en ese momento de maduración o un poco antes. Entonces, las podas, tanto de primavera como de verano, trabajos en el suelo, y si hay que aplicar, si tenemos algún problema de humedad y hay que aplicar algún tratamiento del sulfatado, bueno, pues también serán, como veis, durante todo el año, no solo en la época de maduración y vendimia hay que estar pendientes del campo, sino durante todo el año. Como hemos comentado antes, las raíces de la planta, si tienen agua suficiente en superficie, no se van a esforzar, pero el trabajo del viticultor es hacer que el suelo drene bien, si es que no drena, para que ese agua se filtre y quede en capas inferiores del suelo, y así obligar a la planta a que profundice con sus raíces, que pueden llegar hasta los 4 o 5 metros de profundidad. Esa planta con 4 o 5 metros de profundidad de raíz va a ser una planta sana, una planta que va a ser muy longeva, va a ser resistente pues, a vientos huracanados, por ejemplo, ¿no? Porque ese pie la va a sujetar muy bien, y bueno, pues al final va a ser en beneficio de la salud de la planta y también de las futuras uvas. Esa raíz que está penetrando en diferentes capas de subsuelo, a lo mejor atraviesa una capa de arcillas, luego llega a una roca caliza, más tarde hay rocas sedimentarias, mezcla de diferentes tipos de roca, entonces va captando diferentes nutrientes que luego irá transmitiendo a través de la savia al resto de partes de la planta, ¿no? Esas sales minerales que aportan calidad también a los vinos. Cuando esa humedad es muy insistente o nuestro suelo no drena demasiado bien y tenemos mucha humedad en el suelo, pues otra opción que suele ocurrir en España en zonas muy al norte, bueno, zonas de clima atlántico como las denominaciones de origen del Chacolí o las denominaciones de origen gallegas, sobre todo las más lluviosas, las Rías Baixas, ¿no? Están más pegadas a la costa, pues ahí se pueden producir encharcamientos, con lo cual la opción es generar o facilitar que se genere una cubierta vegetal de hierbas autóctonas, o incluso plantando algunas variedades de plantas entre las hileras de viñedo, para que esa hierba que crece, esa cubierta vegetal, absorba ese agua y se la quite a la vid, para que la raíz tenga que profundizar para buscar su ración de agua, ¿vale? Entonces, como veis, cada zona, cada clima, cada suelo genera una serie de tradiciones y culturas que dependen, pues eso, del terroir. Y luego ya para terminar, las partes de la planta, de la uva, que decíamos antes, que íbamos a comentar, tenemos la pulpa, que es muy importante, porque la pulpa tiene pues un 90% de agua y el resto son azúcares y ácidos y algunos otros componentes, pero nos interesan sobre todo el agua, el agua vegetal, los azúcares y los ácidos. Ya hemos visto como en la época de madurez, azúcares van a subir y ácidos van a bajar. Tenemos que buscar siempre la madurez de la pulpa, será cuando tengamos los suficientes azúcares para que nuestros vinos consigan un grado alcohólico aceptable sin perder excesiva acidez, para que haya ese equilibrio, porque la acidez es un componente fundamental para la salud de los vinos, para la estabilidad de los vinos y también para su longevidad. Y por supuesto para el disfrute en boca. Un vino, si es muy dulce y no tiene acidez, resulta empalagoso.
Sin embargo, si tiene la misma cantidad de azúcar, pero tiene una buena acidez, va a resultar alegre en boca y no nos va a cansar. Vamos a querer seguir disfrutando de ese vino. Entonces, bueno, pues el agua, la parte de agua, lo interesante es que no sea una uva muy gorda, muy llena de agua, porque esto diluirá los azúcares y los ácidos. Y nuestro vino será más soso, más plano en boca, menos concentrado. Lo ideal es que haya bastante concentración en la pulpa. Por tanto, si hay una lluvia, estamos a punto de vendimiar y hay una lluvia de varios días en el viñedo, bueno, pues tendremos esas uvas de repente, instantáneamente, han engordado un montón, pero han engordado de agua. Cuando ya estaban maduras de azúcares y bien concentradas, de repente han engordado de agua, con lo cual los azúcares se diluyen. Habremos de esperar unos días o alguna semana para que la uva vuelva a perder peso de esa cantidad de agua que vino por la lluvia y se vuelva a concentrar. Vendimiar justo después de la lluvia sería contraproducente en este sentido. Luego tenemos la parte más importante para mí, la parte donde se aloja la magia del vino, que es el ollejo o piel. La piel es donde tenemos los tres componentes fundamentales del vino, como son los aromas, el color y los antioxidantes, los llamados polifenoles. Polifenoles donde incluimos también al color, en el caso de uvas tintas antocianos, y en el caso de uvas blancas se llaman flavonas, con diferente pigmentación. Y dentro de los polifenoles, también aparte de los antocianos y flavonas, tenemos los taninos, sobre todo y principalmente en las uvas tintas. El tanino son sustancias antioxidantes de sabor amargo y que le aportan a los vinos estructura, cuerpo, musculatura y longevidad. ¿Vale? Entonces, es importante, aparte de la madurez de la pulpa, que también madure el ollejo. Es decir, que las tres partes maduren perfectamente. Que los aromas en la piel se desarrollen en toda su amplitud. Si tenemos una maduración muy acelerada, porque hay mucho sol, esos aromas no se van a desarrollar, no se van a desplegar por completo. Vamos a alcanzar la madurez de la pulpa tan rápido que vamos a tener que vendimiar para no perder tanta acidez y la piel no habrá madurado correctamente en cuanto a los azúcares, en cuanto a esos taninos que resultarán verdes, astringentes y amargos, y en cuanto al color, pues posiblemente tampoco tengamos gran intensidad. ¿Vale? O sí, pues sí ha habido mucho sol, ¿no? Mucha intensidad de sol. Sin embargo, los aromas y los polifenoles no van a madurar correctamente y eso se va a resentir el vino en nuestra copa. De hecho, bueno, pues hay que buscar siempre esas dos vertientes de la madurez. Antiguamente, hace 50 años, solo se prestaba atención a la pulpa, a que tuviéramos buen grado de azúcares y cuanto más grado, mejor nos pagaban. Y si la uva era bien gorda, nos pagaban por peso, pues mucho mejor. Sin embargo, quien quiere hacer vinos de calidad tiene que atender a ese equilibrio entre acidez y azúcares en la pulpa, pero también a la madurez de aromas y la madurez polifenólica de esos pigmentos, esos antocianos y flavonas y de esos taninos. Y por último, las pepitas, que son, bueno, yo creo que mira, estaba aquí, perdonadme, me he quedado ahí hablando en la introducción. Y las pepitas son la última parte que madura, por tanto, una pista que tiene el viticultor para saber si el resto han madurado perfectamente es cuando llegue el momento de la vendimia, pues días antes ir probando, haciendo cata de uvas, probando el dulzor de la piel, que ese tanino no sea astringente, no sea verde, no sea secante, que la pulpa sea dulce y que cierta acidez también. Y sobre todo vamos a observar las pepitas. Como son las últimas en madurar, si las pepitas están maduras, el resto está maduro. Y para que estén maduras las pepitas, a la vista tienen que ser negras y si las mordemos tienen que ser crujientes. Si crujen y están negras, esa uva está madura. Pero tendremos que coger uvas de la parte más alta de nuestro viñedo, que está a 600 metros, la parte más baja que está a 200 metros, de la parte más soleada y de la parte más sombreada, para saber por dónde empezamos a vendimiar, ¿no? La zona que esté más madura. Una pepita que no está madura será verde de color y cuando la muerdas, pues será súper amarga, súper astringente, porque ahí se alojan los aceites esenciales y no crujirá, no estará crujiente. ¿Vale? Bueno, y ahora sí, para terminar, para que nos hagamos una idea del panorama vitivinícola español, tenemos
el sistema de DOP e IGP, que voy a pasar a comentar a continuación. Como veis, en todas las comunidades autónomas tenemos vinos certificados y, bueno, pues este sistema de DOP e IGP, denominación de origen protegida e indicación de origen protegida, son sistemas dinámicos. Es como en un deporte, pues la primera división, la segunda, la tercera, la Champions League, pues, todo eso, ¿no? Entonces, a veces algunas comparativas un poco extrañas, pero sé que me entendéis. Entonces, tenemos un sistema dinámico donde las IGPs aspiran a ser DOPs y donde dentro de las DOPs, los VP, que son los vinos de pago, bueno, o los VC, mejor dicho, los vinos de calidad aspiran a ser o denominación de origen o VP, que es vino de pago, ¿no? Digamos que vino de calidad, VC es la división inferior dentro de DOP, ¿vale? Ahora os voy a pasar un link, creo que lo tengo, sí, un link de este sistema de DOPs e IGPs, un link del Ministerio de Agricultura que es dinámico, es decir, está actualizándolo continuamente. Como acabamos de decir, que este sistema es dinámico, este mapa seguramente esté anticuado, ¿vale? Porque ya habrá cambiado, las IGPs habrán pasado a DOP o algún vino de calidad ha pasado a denominación de origen, ¿vale? Entonces, ese link que os voy a pasar en el momento que lo consultéis dentro de 6 meses estará actualizado y no podremos consultar el que tenemos ahora mismo porque estará ya desfasado. Este sistema, como digo, es un sistema de piramidal de clasificación o de calidad, clasificación según la calidad o según el nivel de exigencia y de requisitos a la hora de elaborar vinos con una certificación u otra. Tenemos en principio, pues vinos sin indicación geográfica, que no son ni IGP ni DOP, es decir, son los vinos de mesa, los vinos sin ninguna certificación. Luego tenemos vinos con indicación geográfica protegida, que es IGP, indicación geográfica protegida, que es lo que siempre hemos conocido en España como vinos de la tierra y seguimos conociendo como tal. Lo que pasa es que, bueno, la Comunidad Europea ha venido a homogeneizar estas legislaciones o estas normativas de todos los países productores de vino europeos, miembros de la Comunidad Europea. Entonces ha establecido el sistema de DOP e IGP. Sin embargo, nosotros ya teníamos un sistema previo, con lo cual, pues, digamos que se solapan y hay que conocer los conceptos. IGP es lo que siempre hemos llamado vinos de la tierra y seguiremos llamando, porque siempre están autorizados a seguir poniendo vino de la tierra, ¿vale? Y también IGP, por supuesto. Y luego ya subimos al nivel superior, que sería el de DOP, denominación de origen protegida, donde nos encontramos en la cúspide de todo, vinos de pago calificados, vinos de pago inmediatamente por debajo, denominaciones de origen calificadas, que hay dos, Rioja y Priorato. Debajo de las denominaciones de origen calificadas, denominaciones de origen, como siempre las hemos conocido. Y debajo de las denominaciones de origen, los vinos de calidad, que sería una clasificación inferior que acaban de subir desde el estatus de vino de la tierra o IGP, han subido al de DOP, pero todavía no han alcanzado los requisitos para llegar a denominación de origen propiamente dicha. Entonces se queda en ese escalón de vinos de calidad, aspirante a denominación de origen. ¿Vale? Ese es un poco el sistema que tenemos instalado en España, que se adapta perfectamente a la normativa armonizadora de origen europeo. Bien, pues nada, hasta aquí la clase de hoy. Y lo que voy a hacer, si tenéis alguna pregunta y queréis abrir micro, ahora es buen momento. Y si no, revisé las preguntas del chat. De todas maneras, voy a buscar el enlace que os quería pasar. A ver si lo tengo. No. Bueno, lo busco rápidamente. Yo tenía una pregunta. Sí. Israel. Sí, a ver, que subo el volumen un poco porque no te oigo. ¿No me oyes bien? A ver, ahora mejor. Vale. Mira, bueno, en realidad tenía dos preguntas. La otra no sé si corresponde a este módulo de hoy, pero bueno, te la voy a hacer igual y si no lo dejamos para más adelante, ¿vale? Mira, me gustaría saber cómo un viticultor controla ese grado de azúcar en la valla cuando va a cosechar, porque
porque cuando va a vendimiar. Porque claro, si tú quieres un vino de 14 grados o de 13 grados, ¿cuántos gramos de azúcar tiene que haber en esa valla? Y por otra parte, la segunda pregunta sería, si hacemos un viñedo en espaldera, ¿es necesario hacerlo en espaldera para cosechar a máquina? ¿O por ser en espaldera ya se tiene que cosechar a máquina? No, tú lo haces en espaldera por muchas razones. Puede ser porque quieres cosechar a máquina o porque estás en una zona fresca, una zona fría, muy lluviosa, entonces necesitas que tus racimos estén bien aireados, porque cuando cae la lluvia no quieres que se acumule el agua en la planta y si es un clima poco aireado, pues ese agua se va a quedar ahí y van a generar pudrimiento de las bayas o de las partes verdes de la planta. Entonces, espaldera o también la conducción en espaldera se hace en esas zonas frías y poco soleadas porque ahí vas a tener los racimos o los sarmientos, las ramas abiertas con los racimos totalmente expuestos al sol. En una poda en vaso tienes la cubierta vegetal por arriba y los racimos que cuelgan hacia abajo, con lo cual hay menos sol. Eso es apropiado para zonas muy cálidas, porque las hojas sombrean a tus racimos, pero una espaldera tiene todo el sentido plantar en espaldera en zonas frías y lluviosas con poca insolación porque vas a captar más sol para tus racimos, no van a estar cubiertos o tapados por las hojas y en caso de lluvias continuadas, pues si es una zona aireada, o por lo menos con tus espalderas, el viñedo va a estar mucho más aireado que si está en vaso, que está más recogida la planta, entonces vas a secar ese exceso de humedad y vas a evitar la proliferación de hongos. O sea que hacer espaldera puede ser por muchas razones, por varias. Y la primera pregunta era, no me acuerdo. El azúcar, el nivel de azúcar de la valla. Bien, pues hay unos aparatitos que se llaman refractómetros, son los que se llevan los viticultores al campo y que cogiendo una valla le van a dar, exprimiendo el mosto, le van a dar el nivel de grados Baume o grados Brix, es decir, el grado alcohólico potencial que va a tener esa uva en concreto. Entonces esos análisis son muy fáciles y si no te llevas las muestras al laboratorio y se hace el análisis en laboratorio. Pero los aparatitos estos, los refractómetros, son muy, muy útiles porque no ocupan mucho y al fin y al cabo pues te dan la medida incluso en porcentaje por volumen, en grados Brix, en grados Baume, que son diferentes mediciones. Entonces tú ya sabes más o menos por dónde estás y a dónde quieres llegar. Si te queda mucho para llegar a dónde quieres llegar, tendrás que esperar unos días para vendimiar y si ya has llegado al grado alcohólico potencial deseado, pues ya puedes planificar la vendimia para los días siguientes. Muy bien, muchas gracias. Te he respondido yo a lo que me preguntaban, ¿no? Sí, perfectamente. Gracias. Gracias a ti. Muy bien, pues os voy a poner ese documento del Ministerio de Agricultura, que como digo es un documento móvil, digamos, dinámico, no móvil, dinámico, queda mejor. Donde vais a ver, bueno, lo pongo en pantalla rápidamente, lo tengo aquí. Vais a ver cómo pues tenemos aquí esas 144 indicaciones geográficas, de las cuales 101 son DOPs y 43 son IGPs. Y aquí tenéis por comunidades autónomas, veis por un lado el nombre de la DOP y luego en la columna central si es DO o es vino de calidad o es vino de pago. Y en las IGPs pues todas son VT, todas son vinos de la tierra. A ver si encuentro alguna comunidad autónoma con vinos de pago para que lo veáis. Aquí, por ejemplo, en Castilla y León, dentro de DOP tenemos Abadía Retuerta, que es vino de pago, es una denominación de origen en sí misma, en una bodega, digamos, o en un viñedo en concreto. Luego tenemos DOs y tenemos vinos de calidad, como puede ser Cebreros, que es DOP, vino de calidad, Cebreros. Vale, pues ya lo tenéis, veis, y está actualizado a 19 de junio de 2023. En cuanto haya un nuevo cambio, pues el Ministerio lo actualiza y cada vez que lo queréis consultar, a través del enlace, pues conseguiréis la información actual. Eso es lo que nos interesa, ¿verdad? Perfecto, pues ya es la hora pasada.
Si tenemos alguna pregunta que hayáis dejado en el chat, si os parece bien, la contestamos mañana a primera hora, antes de comenzar la clase o en el comienzo de la clase, damos respuesta a esas preguntas que hayan quedado anotadas en el chat. Y posteriormente continuamos con la clase. ¿De acuerdo? Pues nada, muchísimas gracias. Espero que esta primera clase os haya motivado para continuar en el curso con más ganas y que nos veamos mañana. Fenomenal. Pues lo dicho, hasta mañana. Si no pusisteis el nombre, por favor, ponedlo, que es muy importante. Todos los días, ¿vale? Si alguien no lo ha puesto al principio o ha entrado tarde, que sepa que tiene que poner nombre y apellidos en el chat como manera de pasar lista, como manera de registrar vuestra asistencia. Si no llegamos al mínimo de asistencias, pues no tendremos acceso al test ni al diploma. Y nos enviarán esta presentación y este vídeo. Así que importantísimo que pongáis el nombre. Muchas gracias, hasta mañana. Gracias, Javier, hasta mañana. Os dejo unos segunditos, por si alguien no lo ha puesto todavía, que lo pongáis, porfa.